Ejercicios resueltos de funciones polinomiales, funciones racionales y funciones exponenciales. Vamos a resolver los ejercicios de la tutoría 13 del curso virtual del 2020, octubre 2020. Muy bien. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Dada la función polinomial tal que f de x es igual a 2x al cubo menos 8x cuadrado más 2x más 12, para todo x que pertenece a los reales, si f puede ser expresada como f de x es igual a k por x menos a por x menos b por x menos c, el valor absoluto de k más a más b más c es igual a, y tenemos estas opciones, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Veamos cuál va a ser nuestra estrategia. Tenemos nosotros una función polinomial que está dada en su forma general. ¿De acuerdo? Está en su forma general. Y si esta función puede ser expresada en forma factorada, como lo tenemos aquí, una forma factorada, la pregunta es, ¿cuánto es el valor absoluto de la suma de estos parámetros, k, a, b y c, ¿no? Donde a, b, c son las raíces o los ceros de la función polinomial y k es el coeficiente principal, ¿no? Y queremos la suma de todos ellos en valor absoluto. Muy bien. Hay que factorarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que vamos a hacer, si nos damos cuenta en esta función polinómica, tenemos 2x cuadrado, perdón, 2x al cubo, 8x cuadrado, 2x, 12. Todos son pares. Entonces, podemos expresar o podemos obtener el factor común 2, ¿verdad? Sacamos un factor común 2 y tendríamos 2 por x al cubo menos 4x cuadrado más x más 6. Y este valor 2 es el primer parámetro que estamos buscando, aquí es el parámetro k. Así que ya tenemos uno de los parámetros, ya tenemos k. ¿Verdad? Muy bien, ahora hay que factorar este polinomio cúbico. ¿Cómo factorar un polinomio cúbico? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Pero una de ellas vamos a utilizar lo que hemos aprendido ya el día de hoy, vamos a utilizar el proceso de la división sintética, ¿verdad? Y utilizando el teorema del factor para ver cuál podrían ser las soluciones, las raíces o los ceros de este polinomio, ¿no? Bien, vamos a definir ahora una función f1, ya no va a ser la función f de x, vamos a definir este polinomio aquí, el que está dentro del paréntesis, lo vamos a definir como f1 de x. Vamos a aplicar el criterio de los ceros racionales. ¿Cuáles van a ser los posibles ceros? Los posibles ceros serán todos los divisores que hayan de 6 sobre los divisores de 1. Es decir, serán los valores de más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6, que son todos los divisores de 6 sobre los divisores de 1. Si hubiéramos tomado este polinomio de acá, ¿cuáles hubieran sido? Los divisores de 12 sobre los divisores de 2. Es decir, los divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Y los divisores de 2, 1, 2. Entonces hubiéramos tenido, en ese caso, ¿verdad? Los valores de más menos 1 sobre 1, más menos 1 sobre 2, más menos 2 sobre 2, más menos 2 sobre 1, más menos 3 sobre 1, más menos 3 sobre 2, más menos 4 sobre 1, perdón, más menos 4 sobre 2, más menos 6 sobre 1, más menos 6 sobre 2, más menos 12 sobre 1 y más menos 12 sobre 2. De haber tomado esto de aquí. Pero hemos definido este de aquí y simplificamos los valores de los posibles ceros, ¿no? Los simplificamos, ya no tenemos tantos. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar el teorema del factor. ¿Qué me decía el teorema del factor? Que si yo evalúo a la función, en este caso esta función f1, si la evalúo en 1 y al evaluarla en 1 me da 0, entonces x menos 1 es un factor. ¿De acuerdo? ¿Por qué si me da 0? Porque por el teorema del residuo habíamos visto que el residuo de dividir f de x para x menos c es igual a f evaluado en c. Y si al dividir para c me da como residuo 0, significa que es un factor, ¿no? En eso se basa el teorema del factor. Muy bien. Entonces primero evaluemos con x igual a 1. ¿Sí? Evaluando en x igual a 1 el polinomio, que lo tenemos acá copiado, este no era. Vamos a corregirlo.
Este no era. Era más sencillito que este. Era ese de allí. Ahora sí. Pero este era F1, ¿no? Este no es f de x, este es F1. Recordemos que este es F1. Muy bien, entonces evalúo F1 en 1, es decir, 1 al cubo menos 4 por 1 al cuadrado más 1 más 6, ¿verdad? ¿Cuánto me da este valor? Al evaluarlo en 1 tendría que F1 es igual a 4, ¿no? 1 más 6 menos 4, ¿verdad? Esto me da 8 menos 4, 4. F1 es 4, por lo tanto, su residuo es 4. Eso quiere decir que como no me da 0, no es un factor. Muy bien, entonces como no es el 1, ¿sí? Dado que es diferente de 0, entonces x igual a 1 no es un 0 de la función. X igual a 1 no es un 0 de la función, por lo tanto, x menos 1 no es un factor. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el siguiente valor. Vamos a evaluar en menos 1 a la función f1, y hacemos lo mismo, ¿no? F1 evaluado en menos 1 será menos 1 al cubo, menos 4 por menos 1 al cuadrado, más menos 1 más 6. Aquí está la función F1, ¿no? Evaluada en menos 1. ¿Y cuánto me da? En este caso, al evaluarlo en menos 1, me da 0. Aquí tengo que esto es menos 1, ¿verdad? Acá esto sería menos 4, y menos 1, menos 4, y menos 1 es menos 6, más 6, 0. Entonces, al evaluar en menos 1, sí me da 0. Ajá. Por lo tanto, por el teorema del residuo, el residuo es 0. Y si su residuo es 0, entonces digo que es un factor. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice el teorema del factor. Por lo tanto, x menos menos 1 o x más 1 es un factor de F1. ¿Sí? Dado que es igual a 0, entonces x igual a menos 1 es un 0 de la función. Por lo tanto, x más 1 es un factor de la función polinomial. Vamos a aplicar el método. Ahora, recuerden que con esto yo recién determino que este valor es un 0. Pero no he expresado como factores, ¿no? Recuerden que nuestro objetivo era f de x factorarla. Entonces vamos a ver, se aplica el método de la división sintética para encontrar la factorización. Tomamos los coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes de la expresión que eran ¿cuáles? Eran 1, menos 4, 1, 6. 1, menos 4, esos son los que yo utilizo para la división sintética. 1, menos 4, 1, 6. Y los voy a dividir para este valor de menos 1, que era nuestro 0, ¿verdad? Este es nuestro 0 que encontramos, menos 1. Porque al evaluar la función en menos 1 es que me quedó 0. ¿Cuál es el proceso? Este 1 se baja directamente. El primero lo bajamos. Este multiplicamos por acá. 1 por menos 1 me da menos 1. Aquí está el menos 1. Sumamos menos 4 menos 1, menos 5. Este menos 1 lo multiplico, perdón, este menos 5 lo multiplico por menos 1 y me da más 5. Aquí está el 5. Sumo 1 más 5, 6. Multiplico 6 por menos 1, menos 6. Aquí está. 6 menos 6, 0. Y listo. Efectivamente, aquí podemos verificar que el residuo quedó 0. Por lo tanto, ahora lo que vamos a obtener es que f de x era 2, ¿verdad? Que multiplicaba a f1. Y esto de aquí es f1, que es x más 1, porque su 0 es menos 1, ¿verdad? Es x menos menos 1 o es x más 1 por el polinomio cociente, que es este de aquí. Como nuestro polinomio f de x era de grado 3, su cociente va a ser de grado 2. Entonces tendremos 1 por x cuadrado menos 5 por x más 6. X cuadrado menos 5x más 6. Y ya tenemos parcialmente factorado f de x. Ahora, ¿qué más? Ahora tenemos que factorar el trinomio. ¿De acuerdo? Tenemos que factorar el trinomio. ¿Y cómo vamos a factorar este trinomio? Bueno, la factorización de trinomios es muy sencilla, los procesos de factorización que ya conocemos. Esto, x cuadrado menos 5 más 6 factorado serían x menos 2 por x menos 3. Y ya está. Ahora ya tenemos f de x factorado, que es lo que buscábamos. Recuerden, entonces el valor k, por comparación, puedo decir que k es igual a 2, que a vale menos 1, que b vale 2 y que c vale 3. ¿De acuerdo? Por comparación, ¿no?
Entonces, comparando con la expresión de la función dada en el ejercicio, que era f de x es igual a k por x menos a por x menos b por x menos c, determinamos entonces que k es igual a 2, que a vale menos 1, que b vale 2 y que c vale 3. ¿De acuerdo? ¿Qué me pedía el ejercicio? Me pedía cuál es el valor absoluto de la suma de ellos, ¿no? Valor absoluto de k más a más b más c, es decir, de 2 más menos 1 más 2 más 3. ¿Cuánto me da esta suma? Esta suma me da 6. Y el valor absoluto de 6 es 6, entonces buscamos las opciones de respuesta, que la tenemos aquí como auxiliar. Las opciones de respuesta dicen que la respuesta 6 es el literal B. Lo que da como resultado, valor absoluto de 6, que es igual a 6, lo que hace correcto el literal B. Y con eso tenemos ya resuelto el primer ejercicio. Vámonos al segundo ejercicio. Dada la función polinomial f, ¿verdad?, que va de reales en reales, tal que f de x es igual a x a la cuarta menos m por x al cubo más 2n, los valores de m que pertenecen a los reales y n también que pertenece a los reales, para que x igual a menos 1 sea una raíz y al dividir f para x menos 1, el residuo sea igual a 1 son respectivamente y tenemos estas opciones. Veamos entonces qué podemos hacer. Primero entendamos qué es lo que me dice el ejercicio. Tengo este polinomio, esta función polinómica, función polinomial, donde no conozco estos valores m y n. Pero me dice que x igual a menos 1, ¿verdad?, es una raíz de esta función polinomial. X igual a menos 1 es una raíz. Y si yo divido esta función para x menos 1, el residuo es igual a 1. Con esas dos informaciones, quiero encontrar cuáles son estos valores m y n. Ah, muy bien. Entonces, como me dice que x igual a menos 1 es una raíz o es un cero de la función, ¿verdad?, entonces puedo aplicar el criterio del factor. ¿Sí? Puedo aplicar el criterio del factor, el teorema del factor, y entonces vamos a tener lo siguiente. A ver, por el teorema del factor, si x igual a menos 1 es una raíz, entonces f evaluada en menos 1 es 0. Podemos evaluar entonces a la función f en menos 1, ¿verdad? Y la igualamos a 0. ¿Cuánto me va a quedar esto? Menos 1 a la cuarta, menos m por menos 1 al cubo, más 2 por n. Y esto es igual a 0. Resolviendo esto, ¿cuánto me queda? Menos 1 a la cuarta es 1. Puedo pasar ese 1 a restar. Menos 1 al cubo es menos 1. Con este menos se hace más m. Entonces me va a quedar m más 2n igual a menos 1, ¿verdad? Y ahí está. Muy bien. ¿Qué más me dice? Dice, por información del ejercicio también, al dividir f para x menos 1, el residuo es igual a 1. Por lo tanto, como conozco el residuo, aplicamos el teorema del residuo. ¿Qué me dice el teorema del residuo? Que si yo evalúo a la función en x igual a 1, en este caso, ¿verdad?, f de 1 va a ser igual al residuo, es decir, en este caso 1. La función era x a la cuarta menos mx al cubo más 2n. Entonces la evaluamos en x igual a 1 en este caso, ¿no? Y la igualamos a 1 porque su residuo va a ser 1. ¿Sí? Recuerden que eso me decía el teorema del residuo. ¿De acuerdo? Que si divido f de x para x menos c, el residuo es igual a f de c. Entonces evalúo la función en 1 y el residuo es 1. Muy bien, esto de aquí al resolver, ¿cuánto me va a quedar? Esto me va a quedar menos m más 2n igual a 0, ya que 1 a la cuarta es 1, que lo paso a restar y me queda 0. Entonces voy a tener estas dos ecuaciones, m más 2n igual a menos 1 y menos m más 2n igual a 0. Si yo sumo estas dos ecuaciones, ¿qué voy a obtener? Al sumar, las m se cancelan, ¿no? ¿Verdad? Sumamos las ecuaciones y ¿qué va a pasar? Suena feo, pero le sacamos la m, ¿no? Sumamos y le sacamos la m, ¿no? Y nos va a quedar entonces 2n más 2n son 4n igual a menos 1 más 0 igual a menos 1. Vamos a tener entonces 4n igual a menos 1. A partir de aquí despejamos, resolvemos para n y n va a ser igual a menos un cuarto.
Con el valor de n menos un cuarto podemos sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones, vamos a sustituirlo acá en m más 2n igual a menos 1. Este valor de menos un cuarto lo sustituimos acá, ¿verdad? Y me va a quedar m más 2 por menos un cuarto igual a menos 1. Y 2 por menos un cuarto, esto me da menos un medio. Y ese valor lo vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Lo vamos a pasar a sumar al otro lado y me va a quedar m igual a menos un medio. Recordemos que este valor a menos un medio, al pasar al otro lado se hace más un medio, menos 1 más un medio es menos un medio. Muy bien, con eso ya hemos encontrado que el valor de m es menos un medio y el valor de n es menos un cuarto. ¿Cuáles eran las opciones del ejercicio? ¿Sí? Las opciones del ejercicio eran estas 5 que están aquí. ¿Cuál será entonces la respuesta correcta? ¿Ya lo revisaron? La respuesta correcta entonces es el literal A. M igual a menos un medio y N es igual a menos un cuarto. Y ahí la tenemos. Vámonos con el ejercicio 3. Dice lo siguiente. Se tiene una función polinomial f de grado 3, cuya regla de correspondencia es f de x es igual a sub 3x cubo más a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 son números reales. La gráfica de f contiene los 4 puntos que se muestran a continuación. Aquí tenemos la gráfica y contiene los puntos menos 1, 1, el punto A, punto B 0,0, el punto C 1,2 y el punto D 2,4. Muy bien. Determine, de ser posible, la regla de correspondencia de f. Queremos encontrar entonces los parámetros a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Eso es lo que queremos encontrar. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto de aquí? Pues podemos hacer lo siguiente, ¿no? Conocemos 4 puntos de la función. Necesito encontrar 4 parámetros. Entonces, si tengo 4 parámetros, voy a necesitar 4 ecuaciones. ¿De dónde obtengo las ecuaciones? Bueno, si estos puntos pertenecen a la gráfica de la función, significa que cada uno de estos puntos satisface la igualdad de la ecuación. Es decir, que cuando x vale menos 1, la función vale 1. Yo puedo evaluar x menos 1 aquí, y eso va a ser igual a 1. Asimismo, el 0,0 es un punto, también satisface la ecuación, por lo tanto también puedo evaluar a la función en 0, y eso debe ser igual a 0. Puedo evaluar la función en 1 y eso me va a dar 2, puedo evaluar a la función en 2 y eso debe darme 4. Esa va a ser nuestra estrategia, ¿no? Entonces, dado que los puntos A, menos 1, 1, B, 0, 0, C, 1, 2 y D, 2,4 pertenecen a la función, entonces satisfacen su ecuación. Por lo tanto, f de menos 1 va a ser igual a 1, f de 0 será igual a 0, f de 1 será igual a 2 y f de 2 será igual a 4, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Muy bien, vamos a sustituir los valores en la función. Entonces, con x igual a menos 1, ¿qué vamos a tener? Será a sub 3 por menos 1 al cubo más a sub 2 por menos 1 al cuadrado más a sub 1 por menos 1 más a sub 0 va a ser igual a 1. ¿Sí? Si nosotros resolvemos ya, ¿cuánto nos va a quedar? Me va a quedar menos a sub 3 más a sub 2 menos a sub 1 más a sub 0 igual a 1. Y aquí voy a tener una ecuación. Luego, con x igual a 0, con el siguiente valor, con el punto B. Con x igual a 0 vamos a tener, ¿qué cosa? F de 0 será igual a sub 3 por 0 al cubo, más a sub 2 por 0 al cuadrado, más a sub 1 por 0, más a sub 0, y esto es igual a 0. De donde se obtiene entonces que a sub 0 es igual a 0. Ya tengo el valor de a sub 0, ya encontré uno, fíjense qué bueno. Ya tengo un valor. Eso quiere decir que esta ecuación se va a reducir, ya que a sub 0 vale 0, se va a reducir a menos a sub 3 más a sub 2 menos a sub 1 igual a 1. Vamos con el siguiente punto, con el punto C. X igual a 1, la función es 2. Con x igual a 1 tendríamos f de 1 a sub 3 por 1 al cubo, más a sub 2 por 1 al cuadrado, más a sub 1 por 1, más a sub 0 igual a 2. Ya sabemos que a sub 0 vale 0. Entonces vamos a tener a sub 3 más a sub 2 más a sub 1 más a sub 0 igual a 2. Nuevamente ya sabemos que a sub 0 vale 0, ¿no? Y finalmente con el punto D de coordenadas 2,4, es decir, cuando x vale 2, tendríamos que f de 2 es igual
A sub 3 por 2 al cubo, más A sub 2 por 2 al cuadrado, más A sub 1 por 2, más A sub 0 por 4. Lo cual nos va a quedar entonces 8A sub 3, más 4A sub 2, más 2A sub 1, más A sub 0 igual 4. Muy bien. Ahora, esta ecuación, ¿verdad? Como A sub 0 vale 0, tendríamos 8A sub 3 más 4A sub 2 más 2A sub 1 igual a 4. Como A sub 0 vale 0 y todos son pares, podemos sacarle la mitad a todos ellos, simplificar la ecuación y la ecuación transformarla en 4A sub 3 más 2A sub 2 más A sub 1 igual a 2. Y ahora tendríamos las tres ecuaciones, ¿verdad? El valor de A sub 0 ya se determinó, por lo que nos quedan tres parámetros por determinar. Para ello se utilizarán las tres ecuaciones, que era la primera, que quedó simplificada como menos A sub 3 más A sub 2 menos A sub 1 igual a 1. La segunda, A sub 3 más A sub 2 más A sub 1 igual a 2. Y la tercera, 4A sub 3 más 2A sub 2 más A sub 1 igual a 2. Muy bien, ahora tengo que resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Bueno, sistemas de ecuaciones, eso está para la unidad 6 y para eso todavía nos falta algún tiempo, algún recorrido. Sin embargo, podemos utilizar con nuestro conocimiento de resolución de ecuaciones, ¿verdad? Podemos hacer lo que ya hemos hecho algunas veces, sumar dos ecuaciones. Fíjense, si yo sumo la primera con la segunda ecuación, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo sumo estas dos ecuaciones, menos A sub 3 con más A sub 3 se cancelan. Menos A sub 1 con A sub 1 también se cancelan y con eso encontraría el valor de A sub 2. ¿Sí? Sumando las dos primeras ecuaciones, ¿qué tendría? Que 2A sub 2 es igual a 3. Por lo tanto, A sub 2 valdría 3 medios. Y ya tengo el valor de A sub 2, también tengo A sub 0. Ahora, este valor de A sub 2 igual a 3 lo puedo sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones que las sumé, ¿verdad? Sustituyendo en el sistema previo el valor encontrado en las ecuaciones primera y tercera, voy a reemplazarlo en la primera y en la tercera. ¿Qué vamos a obtener? Este 3 medios de aquí a sub 2 lo voy a pasar a restar. Y cuando lo pase a restar, ¿qué voy a obtener? 1 menos 3 medios. ¿Y cuánto es 1 menos 3 medios? Eso me va a quedar menos 1 medio. Lo mismo, cuando lo reemplace acá, ¿qué me va a quedar? 2 por 3 medios me va a quedar 3, más 3, que lo paso a restar al otro lado y me va a quedar 2 menos 3 menos 1. Entonces voy a tener la ecuación menos a 3 menos a 1 igual a menos 1 medio. Y por acá voy a tener 4A sub 3 más A sub 1 igual a menos 1. Y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, sencillo, otra vez, sumo las dos ecuaciones. Recuerden, ¿de dónde saqué estas ecuaciones? De sustituir el valor de A sub 2, 3 medios, en las ecuaciones primera y tercera, ¿no? Y generé estas nuevas ecuaciones. Ahora, sumamos las dos ecuaciones y ¿qué vamos a obtener? 4A3 con menos A3 me va a quedar 3A sub 3, A1 se cancela y menos 1 menos 1 medio es menos 3 medios. Sumando voy a tener esto. Por lo tanto, A sub 3, ¿cuánto será? A sub 3 será igual a menos 1 medio, porque divido para 3 a cada miembro de la ecuación y me queda que A sub 3 va a ser igual a menos 1 medio. Muy bien, ahora, lo que puedo hacer, ahora que ya encontré el valor de A sub 3, es sustituir ese valor en esta expresión, por ejemplo, ¿no? O en esta de acá, ¿verdad? Y con ello encontrar A sub 1. Con el valor calculado se reemplaza en la segunda ecuación del último sistema, la que decía 4A sub 3 más A sub 1 igual a menos 1, ¿verdad? La sustituimos. 4 por menos 1 medio más A1 es igual a menos 1. 4 por menos 1 medio, esto me da menos 2, que al pasar al otro lado pasa a sumar y se hace más 2. Entonces, A1, A sub 1 será igual a menos 1 más 2 igual a 1. Y ya tengo entonces los cuatro valores que es lo que estaba buscando. A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 0. Ya tengo los cuatro valores. Entonces, por lo tanto, la regla de correspondencia del polinomio es... Aquí faltó la E. Del polinomio o la función polinómica es... Y ahí tenemos su regla de correspondencia. Nos reemplazamos los valores de A sub 1, que es menos 1 medio, perdón, A sub 3 es menos 1 medio, A sub 2, que era 3 medios, A sub 1, que es 1, y A sub 0, que era 0. Y ya tenemos entonces el polinomio. ¿De acuerdo? Problema resuelto. Muy bien, nos vamos entonces al siguiente ejercicio, ejercicio 4. Sea la función f
de un conjunto X que es subconjunto de los reales hacia los reales definida por f de X es igual a 3X sobre X cuadrado más X menos 3, si X es el conjunto que tiene la mayor cardinalidad posible, entonces es verdad que, y tenemos estas 5 opciones. Queremos saber cuál de ellas es verdadera. Ahora ya estamos dentro de las funciones racionales. Eso quiere decir que ya terminamos las funciones polinomiales. Vamos a trabajar ahora las funciones racionales. Muy bien. Acá me dice que y igual a menos 1 es una asíntota horizontal de la gráfica. La gráfica de f tiene solamente una asíntota horizontal. La gráfica de f no tiene asíntotas horizontales. X igual a menos 1 es una asíntota vertical de la gráfica. X igual a 3 es una asíntota vertical de la gráfica. Bueno, en este caso, por el teorema de las asíntotas horizontales, sabemos que esta función, analicemos si esta función tendrá asíntota horizontal. El polinomio del numerador es 3x y es un polinomio lineal, grado 1. El polinomio del denominador es x cuadrado más 2x menos 3, es un polinomio cuadrático, tiene grado 2. Como el polinomio del numerador es menor que el polinomio del denominador, tiene una asíntota horizontal y esa asíntota horizontal está en el eje X, es el eje X, es decir, es la recta y igual a 0. Entonces tiene una asíntota horizontal, lo que hace correcto el literal B. Y el resto, pues, hasta ahí nomás, ¿no? ¿Para qué? Ya tenemos resuelto, fue cuestión de menos de un minuto, ¿no? Este fue muy rápido. Sin embargo, para aprender un poquito más acerca de las funciones racionales, vamos a tratar de resolverla un poco más, hacer un poco más de procesos para ver cómo podemos resolver y analizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a factorar la función. Esta es nuestra función, ¿no? Para poder resolverla siempre es de utilidad factorarla, ¿verdad? Así que factorando este trinomio x cuadrado más 2x menos 3, nos quedaría f de x igual a 3x sobre x más 3 por x menos 1. Esta sería nuestra función racional factorada. Muy bien, ya lo habíamos dicho, ¿no? Como el polinomio del denominador es de mayor grado que el polinomio del numerador, entonces la gráfica de la función tiene una asíntota horizontal en la recta y igual a 0, por el teorema de las asíntotas horizontales. Como los valores de x igual a 3 y x igual a menos 1, esto está al revés. Esto está al revés, vamos a corregirlo, ¿no? Como los valores de x igual a menos 3 y de x igual a 1 son ceros del denominador, pero no del numerador, entonces las rectas x igual a menos 3 y x igual a 1 son asíntotas verticales de la función. ¿De acuerdo? Recordemos que los valores que hacen 3 a este polinomio son el menos 3 y el 1. O sea, aquí está el menos y acá no. Y hay que corregir nada más, ¿no? Muy bien. Ahora, habíamos dicho que con respecto a las asíntotas verticales, veamos, cuando factoramos nosotros esta expresión, ¿qué valor hace 0 al numerador? El 0. ¿Qué valores hacen ceros al denominador? El menos 3 y el 1. Son los valores que hacen 0 al denominador, el menos 3 y el 1. Ahora, ¿cuáles son los ceros de la función racional? Los ceros de la función racional son aquellos valores de x que hacen 0 al numerador, pero no al denominador. El único valor que hace 0 al numerador es x igual a 0. Y ese valor no hace 0 al denominador, así que es un 0 de la función racional. Las asíntotas verticales son los valores para los cuales, o están en los valores de x para los cuales la función del denominador es 0, pero el numerador no es 0. ¿Qué valores hacen 0? ¿Qué valores de x hacen 0? El denominador, el menos 3 y el 1. ¿Esos valores hacen 0 al numerador? No. Ah, entonces, la recta x igual a menos 3 o x más 3 igual a 0 y la recta x igual a 1 o x menos 1 igual a 0, esas rectas son las asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque en menos 3 se hace 0 el denominador, pero no el numerador. Si existiera un valor que hace 0 al numerador y al denominador al mismo tiempo, esos valores no serían ni ceros de la función racional, ni tampoco serían asíntotas verticales de la función. ¿De acuerdo? No cumplirían con ambas situaciones. Muy bien. Entonces, como los valores de x igual a menos 3 y x igual a 1 son ceros del denominador, pero no del numerador,
entonces las rectas x igual a menos 3 y x igual a 1 son asíntotas verticales de la gráfica de la función. Y ya está. Como el valor de x igual a 0 es un 0 del numerador, pero no del denominador, entonces es un 0 de la función racional. Muy bien, y ya con estos valores vamos a hacer el bosquejo de la gráfica. Vamos a graficar esta ecuación. ¿Qué sabemos de esta ecuación? Tiene una asíntota vertical en x igual a menos 3 y otra en x igual a 1. Y tiene un 0 en x igual a 0, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí están, ¿no? Las asíntotas en menos 3 y la asíntota en 1. Y pasa por este punto 0. Ahora bien, ¿cómo bosquejo la gráfica de esta función? Su asíntota horizontal es el eje X, es la recta Y igual a 0. Entonces, ya sé que en el infinito va a empezar por acá. Y yo tengo un par de opciones. La primera opción es graficarla arriba del eje y enviarla hacia la asíntota, ¿verdad? Recordemos que en la asíntota la función se va al infinito, es decir, la grafico aquí, la envío al infinito, o puedo empezar aquí y graficarla hacia abajo. Supongamos que yo empiezo aquí y la empiezo a graficar hacia abajo. Claro, de utilidad puede ser evaluar en un punto, ¿no? Si yo evalúo, por ejemplo, en x igual a 2, ¿verdad? Evalúo la función x igual a 2 y determino que ese valor es positivo, ya sé que va hacia arriba, o ya sé que va hacia abajo, ¿verdad? Esa es una ayuda, por eso en la parte teórica decíamos, se pueden utilizar puntos auxiliares, ¿no? Evaluar en puntos auxiliares. Muy bien, eso podríamos hacer acá, pero supongamos que estoy bosquejando. Ahora, la gráfica va a cruzar por el eje X en algún otro momento, es decir, podrá ser que la función empiece acá arriba, cruce y regrese para acá. En este caso, no. ¿Por qué? Porque hemos determinado que el único cero de la función es cuando x es igual a 0, aquí. Y no hay más ceros. Este es su único punto cero. No hay más. Por lo tanto, la función no puede comenzar acá arriba, bajar y subir otra vez. Eso no va a pasar. O no puede empezar acá arriba, pasar por el eje y venirse a esta asíntota. Eso no va a pasar. Tiene que, de ley, para este caso en específico, irse hacia arriba. O empezar abajo e ir hacia abajo. Muy bien, supongamos que no lo hicimos así. Supongamos que empezamos hacia abajo. Supongamos que empezamos hacia abajo. ¿Qué va a suceder? Encuentra una asíntota vertical. ¿Cuál es el grado del factor de esta asíntota? Esta asíntota es la recta x igual a 1, o es este factor x menos 1. ¿Qué grado, qué multiplicidad tiene este factor? Tiene multiplicidad 1. Como es impar, vimos en la parte teórica que todos estos factores impares generaban cambio de signo. Y los pares no generaban cambio de signo. Entonces, este de aquí es una multiplicidad. En este caso, este factor x menos 1 tiene multiplicidad 1. Es multiplicidad par. Entonces, es impar, perdón. Genera cambio de signo. Por lo tanto, la función hubiera tenido que venir por acá, llegar hasta el menos infinito y luego empezar acá arriba, ¿no? ¿Verdad? Empezar acá arriba y luego buscar el siguiente cero que era en x igual a 0. Es buscar el 0. ¿Verdad? Atraviesa, tocaba acá el 0 y buscaba la asíntota y hubiese sido hacia acá abajo, ¿no? Entonces, y se podía dar la posibilidad. Y luego, una vez que terminaba buscando la asíntota, al pasar la asíntota en x igual a menos 3, también tiene multiplicidad impar. Por lo tanto, la función hubiera empezado acá arriba, ¿verdad? Cambia de signo, hubiera empezado, si la función era negativa acá, cambia de signo, empieza en el más infinito. Encuentra el 0, lo atraviesa, como es multiplicidad impar, lo atraviesa, cambia de signo y busca la asíntota. Para pasar la asíntota cambia de signo porque es una asíntota de multiplicidad impar. Entonces viene acá arriba, no puede atravesar el eje porque no hay más ceros y terminaría por acá. Esa sería una opción. Pero habría que evaluar en el punto x igual a 2 para determinar si es positivo o negativo. Y ese es el que me va a dar la ayuda, ¿no? Si x vale 2, ¿qué vamos a tener? 2 por 3, 6. 2 más 3 son 5, 2 menos 1, 1, entonces sería 6 quintos positivo. Este punto es positivo, la gráfica va por acá arriba. ¿De acuerdo? Ese punto es el que me da la ayuda para saber, entonces la gráfica va al más infinito. Encuentra la asíntota de multiplicidad impar, entonces cambia. Como acá termino en más infinito, en la asíntota ahora empezará en menos infinito. Busca un 0 o una asíntota, lo que aparezca primero. Primero aparece este 0. Entonces toca este 0. ¿Lo atraviesa o no? La multiplicidad de este 0 es 1. Es impar, entonces cambia de signo. ¿Verdad? Lo atraviesa cambiando. La función acá era negativa, pasando ahora es positiva. La función es positiva.
y busca lo siguiente, un 0 o la asíntota. En este caso no hay más ceros, encuentra la asíntota, se va al más infinito. Pasamos la asíntota y como terminó en más infinito, ahora empieza en menos infinito. ¿Por qué? Porque la multiplicidad es impar. Entonces ahora empieza en menos infinito y asimismo busca un 0 o asíntota. En este caso la asíntota horizontal. ¿Qué hubiera pasado? Supongamos que hubiéramos tenido x más 3 al cuadrado. ¿Cómo hubiera sido la gráfica con x más 3 al cuadrado? Ah, entonces cuando terminó acá en más infinito, como estaba elevado al cuadrado, ya no empezaba acá en menos infinito porque tenía multiplicidad par, conservaba su signo. Ah, entonces ya no empezaba la siguiente parte, no en el menos infinito, sino acá arriba también, en el más infinito. Y de aquí comenzábamos a graficar. ¿De acuerdo? Continuaba arriba, ¿sí? Continuaba arriba. No cambiaría, no hubiera cambiado de signo si es que aquí hubiéramos tenido un exponente par, 2, 4, 6, 10, lo que sea. ¿De acuerdo? No hubiera cambiado de signo. Pero como el exponente es impar, entonces hay cambio de signo. Termina en más infinito, pasamos la asíntota, comenzamos en menos infinito y así. Muy bien, ahora sí vamos con la gráfica ya establecida. Verifiquemos cuáles son las opciones de respuesta que teníamos, ¿no? Teníamos estas 5 y ya habíamos determinado que la gráfica, ¿verdad?, tiene una sola asíntota horizontal. Dice, y igual a menos 1 es su asíntota horizontal. No, es y igual a 0. El grado del numerador es menor que el denominador, por lo tanto su asíntota es el eje X. Falso. La gráfica de f tiene solamente una asíntota horizontal. Verdadero. La gráfica de f no tiene asíntotas horizontales. Falso. Sí tiene. X igual a menos 1 es una asíntota vertical de la gráfica. Falso. Menos 1 no es, son menos 3 y 1. X igual a 3 es una asíntota vertical. Falso. Es menos 3 y 1, no es 3. Por lo tanto, la respuesta correcta era el literal B, lo cual habíamos determinado nosotros en menos de un minuto, ¿no? Viendo la ecuación ya sabíamos que efectivamente la B era la correcta. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 5. Sea la función f de x un subconjunto de los reales a reales cuya regla de correspondencia es la que tenemos aquí. Si x es el conjunto con la mayor cardinalidad posible, entonces es verdad que f tiene dos asíntotas horizontales y una vertical. Bueno, tenemos igual 5 alternativas, ¿no? Un momentito, no tan rápido. Allí, ¿verdad? Tiene dos asíntotas horizontales y una vertical. Tiene solamente dos asíntotas verticales y una horizontal. La asíntota horizontal es y igual a 1. Tiene tres asíntotas verticales y una horizontal. No tiene asíntotas horizontales. Vamos a ver cuál de ellas es la verdadera. Muy bien, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Primero hay que factorar. Recuerden, primero factoramos siempre la función. Esta es nuestra función. Arriba podemos sacar un factor común 2 y abajo factor común x. ¿De acuerdo? Y bueno, luego nos va a quedar x al cubo menos 3x más 2. ¿De acuerdo? Y abajo nos quedaría, al sacar factor común x, x cuadrado menos 3x más 2. Bueno, el polinomio del numerador que quedaba x al cubo menos 3x más 2, ustedes pueden aplicar los procedimientos que ya vimos de división sintética para llegar a esta factorización. Aplíquenlo, por favor, y determinen que esta es su factorización. El polinomio del denominador lo factoramos aplicando factor común x y luego, pues, simplemente una simple factorización de trinomios. Tenemos esta expresión. ¿De acuerdo? Muy bien, ya los tenemos factorados. Ojo, recuerden, cuando el profesor hace el ejercicio es fácil. Es facilísimo. ¿Sí? Ah, no, qué fácil ha sido. Pero cuando uno mismo lo trata de hacer antes de que nos lo expliquen, no es tan fácil. Así que, por favor, chicos, les pido que ustedes intenten resolver los ejercicios sin necesidad de primero ver la resolución, ¿no? Intenten hacerlo por su propia cuenta. Muy bien. Ahora sí, como el polinomio del denominador es de igual grado que el numerador, ambos son de grado 3, entonces tiene una asíntota horizontal. ¿En cuál valor? En el 2 sobre 1, en la recta y igual a 2 sobre 1. Coeficiente principal del numerador dividido por el coeficiente principal del denominador. 2 dividido para 1 es 2 para 1 es 2. Tiene una asíntota horizontal en y igual a 2. Muy bien. Seguimos con la ecuación, ya sabemos eso allí. Ahora, como los valores de x igual a 0 y x igual a 2 son ceros del denominador, pero no del numerador. Fíjense, en x igual a 0, el denominador se hace 0, pero el numerador no. En x igual a 2, el denominador se hace 0, pero el numerador no. Como estos dos valores hacen 0 el denominador, pero no el numerador,
entonces x igual a 0 y x igual a 2 son asíntotas verticales de la gráfica de la función. Esas dos son asíntotas verticales. Luego, como el valor de x igual a menos 2 es un 0 del numerador, pero no del denominador, es decir, con x igual a menos 2, acá arriba se hace 0, y con x igual a menos 2, acá abajo no se hace 0. Como el valor de x igual a menos 2 es un 0 del numerador, pero no del denominador, entonces x igual a 2 es un 0, x igual a menos 2 es un 0 de la función, porque hace 0 al numerador, pero no al denominador. ¿Y qué pasa con x igual a 1? Con x igual a 1 se hace 0 el numerador y el denominador. Como el valor de x igual a 1 es un 0 del numerador y del denominador, la función tiene un hueco en x igual a 1. La función tiene un hueco en x igual a 1. X igual a 1 no es un 0 de la función racional, ni tampoco es una asíntota vertical. Aquí podemos ver que no todos los valores que hacen 0 al numerador son ceros de la función. No todos los valores que hacen 0 al denominador son asíntotas verticales de la función. No es cierto. En este caso, x igual a 1 hace 0 al numerador y hace 0 al denominador. Como hace 0 a ambos, entonces no es 0 de la función, ni tampoco me genera una asíntota vertical, sino que tiene un hueco, que la función en este valor de x igual a 1 tiene un hueco. Veamos el bosquejo de la gráfica de la función, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Tiene dos asíntotas verticales, en 0 y en 2. Tiene asíntota horizontal en y igual a 2. Y tiene un 0 en x igual a menos 2. Entonces, aquí tenemos la gráfica, ¿no? Ahí está su asíntota horizontal en y igual a 2. Sus asíntotas verticales en x igual a 2 y en x igual a 0. Tiene un 0 aquí en el punto x igual a un 0 en x igual a 1, ¿verdad? Este valor, ¿cómo determinamos la coordenada? Para determinar la coordenada de este punto, simplifico. X menos 1 al cuadrado, simplifico el cuadrado con este x a la menos 1 y evalúo a la función en 1. ¿Cuánto me queda? 1 más 2, 3. Y acá me quedaría 1 menos 1, 0. 3 por 0, acá arriba se va a hacer 0. Y abajo tendría 1 por 1 menos 2 es menos 1. Menos 1. Me quedaría 0 sobre menos 1 es 0. Ah, entonces cuando x vale 1, el hueco estaría en 0. ¿Y qué está aquí? Y hace discontinua la gráfica, ¿no? La gráfica aquí tiene este hueco. Así se determina estos puntos de discontinuidad, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿no? La asíntota de la función la hemos graficado hacia arriba. ¿Cómo sabemos que va hacia arriba? Bueno, evalúe en x igual a 3, en x igual a 4 y vea qué es lo que sucede, ¿no? Ahora, si usted quiere saber si la gráfica atraviesa a la asíntota, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se había indicado que a la función se la iguala a la asíntota, es decir, que la igualamos ¿a cuánto? A 2. Simplificado, ¿no? Simplificamos este x menos 1 con este de acá e igualamos a la función a 2. Y se resuelve esa ecuación, ¿no? 2 por x más 2 por x menos 1 sobre 2 sobre x por x menos 2 es igual a 2. Resuelve la ecuación, ¿verdad? Y le va a quedar este punto de aquí. Ese punto le va a quedar. Muy bien. Entonces, comenzamos a graficar. La función no atraviesa la asíntota de 2 a infinito, sino en un punto que está entre 0 y 1. ¿Verdad? Así que la función va para arriba y busca la asíntota. Como esta asíntota es de multiplicidad impar, entonces si termina acá en más infinito, empezamos acá en menos infinito. Luego encuentra el hueco. La función va por ese hueco, ¿verdad? Atraviesa la asíntota en un valor que se debió haber determinado ya. Entonces atraviesa la asíntota y se va al más infinito, ¿no? Una vez que pasa la asíntota que termina en más infinito, como esta asíntota también tiene multiplicidad impar, ahora empezamos en menos infinito. Y encuentra un 0 en menos 2. Entonces, como este 0 es multiplicidad impar, atraviesa y cambia de negativa a positiva. Y busca la asíntota horizontal y ahí termina su gráfica. Esa es la forma en cómo podemos graficar esta función. Ahora bien, ya con la gráfica vamos a ver sus características, ¿no? Teníamos las 5 opciones. ¿F tiene 2 asíntotas horizontales y una vertical? No. ¿F tiene solamente 2 asíntotas verticales y una horizontal? Sí, 2 asíntotas verticales y una horizontal. Correcto. ¿La asíntota horizontal de F es y igual a 1? No, es y igual a 2.
¿De acuerdo? El polinomio numerador tenía como coeficiente principal 2 y el polinomio del denominador coeficiente principal 1. Entonces era 2. ¿Tiene 3 asíntotas verticales y una horizontal? No, solo tiene 2 asíntotas verticales. Recordemos que en el punto x igual a 1 no se generaba una asíntota vertical, sino un hueco. F no tiene asíntotas horizontales, falso. Lo que hace correcto el literal B. Muy bien. Sea la función x de función que va de x, que es un conjunto de los reales a reales, definidas por f de x igual a x a la quinta menos 16x, bla, 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 determine las ecuaciones de sus asíntotas verticales, si es que las tienen. ¿Cómo encontramos las asíntotas verticales? Recordemos que hay que factorar, ¿no? Siempre factoramos. Entonces, si nosotros factoramos, ¿qué es lo que vamos a tener? Arriba sacamos factor común x, y nos queda x por x a la cuarta menos 16. Abajo factoramos este trinomio, x cuadrado menos 4 por x cuadrado menos 1. Luego factoramos los paréntesis, aquí aplicamos diferencias de cuadrado, sería x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. Acá también diferencias de cuadrados, x más 2, x menos 2, x más 1 y x menos 1. Muy bien, todavía podemos seguir factorando este x cuadrado menos 4 como diferencias de cuadrado, x más 2, x menos 2, ¿verdad? Y ahí está completamente factorado. Me pedía que encuentre las ecuaciones de sus asíntotas verticales. ¿Cuáles podrían ser sus posibles asíntotas? Los valores que hacen 0 al denominador. ¿Y cuáles son esos? Menos 2, 2, menos 1 y 1. ¿Verdad? Pero ¿qué resulta? Que con menos 2 también se hace 0 el numerador. Y con 2 también se hace 0 el numerador. Entonces estos dos valores no generan asíntotas, generan huecos en la función. Y estos dos valores de acá sí, con x igual a menos 1 y x igual a 1, sí, porque son valores que hacen 0 al denominador, pero no al numerador. Entonces las asíntotas verticales serían x igual a menos 1 y x igual a 1. Esas serían sus asíntotas verticales, que es lo que me pedía el problema, ¿no? ¿Cuáles valores hacen 0? El numerador y no el denominador, solo x igual a 0, ya que x cuadrado más 4 son nunca es igual a 0, ¿no? Este es el único valor que hace 0 el numerador, es el único 0 de la función. Entonces aquí está la gráfica de la función. No tiene asíntotas verticales en menos 1 y en 1. Tiene un 0 en x igual a 0 y tiene dos huecos, ¿no? Cuando x vale menos 2 y cuando x vale 2, que son estos dos huecos de aquí. ¿Cómo encontramos, de nuevo, cómo encontramos los huecos? Simplificamos, ¿no? Y una vez simplificado, evalúo en x igual a 2. Sería 2 por 2 al cuadrado más 4, 2 al cuadrado 4, más 4, 8 por 2, 16. Acá tendría 2 más 1 por 2 menos 1. 2 más 1 es 3, 2 menos 1, 1, entonces 16 tercios. Este valor sería 16 tercios. ¿Verdad? Y lo mismo hago con x igual a menos 2. También lo evalúo y encuentro valor. Y ahí marco el hueco. Resulta que esta función tiene una asíntota oblicua. ¿Cuándo se genera una asíntota oblicua? Cuando el polinomio del numerador es un grado mayor que el grado del denominador, del polinomio del denominador. Este polinomio, ¿qué grado tenía? Grado 5, ¿verdad? 2 más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Tiene grado 5. Y el denominador, grado 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, como tiene un grado más, se genera una asíntota oblicua, que en este caso es la recta y igual a x. Si nosotros hacemos una división acá, encontramos esta asíntota oblicua. El proceso de asíntota oblicua no forma parte de este curso, así que solamente les ha ayudado con este bosquejo, nada más, ¿no? Bien, muchachos, hasta ahí nos vamos a quedar por ahora. Los ejercicios de ecuaciones exponenciales los veremos entonces en el próximo video, ¿no? Las siguientes son de ecuaciones exponenciales, los veremos en el próximo video. Nos quedamos hasta aquí, chicos. Muchas gracias.